importante. 49 años. Sí. ¿En qué ha cambiado tu vida de los 39 a los 49? Más bien yo me podría ir un poquito más atrás de los 34 a los 49. Ok, echémoslo. Un poquito. 5 menos. 5 menos. Ok, 34. Sí, hasta mis 33, 34, 35 años de edad, yo estaba viviendo en este planeta tal cual sobreviviendo. ¿Qué significa sobrevivir? Solamente salir a trabajar para ganarme la vida con la única información que me dieron mis padres, la información que me dieron en el colegio y una carrera que comencé a estudiar en la universidad, porque la única información que yo tenía era que para poder conseguir algo en la vida había que tener un título universitario. Entonces, pues eso fue lo que hice y al principio duré 3 años y medio como empleado, luego me mandé al mundo de la independencia, monté una empresa de educación internacional, mandábamos gente a estudiar fuera del país, duramos 12 años en esa compañía y cuando yo me di cuenta a los 34 años tenía una sola fuente de ingresos, estaba endeudado, la compañía no funcionaba y pues obviamente cómo va a funcionar si no tenía ni idea de cómo hacer negocios, simplemente a punta de ganas y de arrancar un camino distinto al de mis padres, pues me mandé al mundo de la independencia, pero no tenía ni idea. Y en ese callejón sin salida, pues algo sucedió en mí y comencé a ser consciente de esa situación. Y esa palabra ser consciente es lo que, en mi opinión y en mi experiencia, hizo un cambio radical en mi vida. Porque es que muchas personas están hoy atrapados, trabajan en cosas que no les gusta, hacen cosas que no les apasionan, pero no son conscientes de eso. Y mientras no sean conscientes de eso, pues van a terminar de esa manera y son, pero cientos y cientos y cientos de millones de personas en el mundo. Y yo entré en ese tema de conciencia y dije, no puede ser que yo ya tenga 34, 35 años de edad y wow, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Dónde vivías? En ese entonces ya me había ido de mi casa, pero hacía tan solo 3 años atrás me había ido de mi casa a vivir pues como soltero y vivía ahí cerca de Usaquén en un apartamento pequeño. ¿Apartamentico? Sí, en un apartamentico, exactamente. Y ahí es donde entiendo que para obtener resultados distintos hay que tener acceso a información distinta. Y bueno, es una historia muy larga, pero comienzo a hacer seminarios fuera del país, Estados Unidos prácticamente todos y Canadá. ¿Y cómo te vas a Estados Unidos si la empresa no está dando? Esa es una historia que en algunos seminarios la cuento cuando da lugar el tema. Hay una frase que a mí me encanta, es una frase que es cierta, es una frase que las personas que la pongan en práctica, en serio, se van a dar cuenta del poder de esa frase. Y dice así: tú y yo, las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, no necesitamos dinero para absolutamente nada en la vida. Cierto. Solamente requerimos tomar una decisión de tener lo que se nos dé la gana y el dinero aparecerá. Entonces, en ese entonces yo estaba sin dinero, pero yo tomé una decisión. Quería ir a entrenarme con Deepak Chopra. Previamente había llegado un libro de él a mi vida, lo leí, me impactó, me pareció chévere, comencé a poner en práctica la información, comencé a notar unos cambios y se me metió en la mente conocer a ese señor. Quiero ir a verlo. Y pues, ¿ese señor vive dónde? Pues hoy por hoy no sé en dónde vive. En ese momento en California. El centro Chopra queda en Carlsbad, California. Ajá. Entonces, pues seguramente él vivía ahí en La Joya o ahí cerquita al centro Chopra. Siempre he creído que esos personajes no existen. O sea, sí existen. Claro. Okay. Y entonces se me metió en la mente irme a conocer a ese señor. Y cuando yo miro en internet que para asistir a un seminario de él
$3.500, más el tiquete aéreo, más el hotel, pues no estaba el dinero, pues no había forma, ¿no? Pero entonces, ¿cómo llego allá? Y aquí es donde viene la historia que hace honor a esa frase. En un momento en que la empresa de nosotros estaba quebrada, porque después del atentado de las Torres Gemelas a Nueva York, la industria de todo este tema de educación internacional y sobre todo los países latinos, de los intercambios y todo eso se complicó tremendamente. A nuestra oficina prácticamente no entraba ni un fantasma. Y durante 2 años, y aquí viene un tema de falta de inteligencia financiera, yo dándole a un negocio que no funcionaba, y dándole, porque era lo único que tenía. Tengo que sacar adelante lo único con lo que me da de comer, ¿no? Y entró un estudiante, se sienta al frente mío, yo lo atiendo, era un pastuso, o es un pastuso, no sé qué será de la vida este muchacho, y me dice, me quiero ir a estudiar a Inglaterra, a Manchester. 9 meses, un curso súper intensivo. Y venía el pelado de la Universidad de los Andes y sus papás pagaron el curso así. Los 9 meses con acomodación en la casa de familia. Me llega a mí ese dinero. De ese dinero yo solamente me ganaba como el 15% de lo que es el tuition, que es la colegiatura, y lo demás no es mío. Pero entonces yo hablo con los dueños del colegio y les digo que la situación está muy difícil, pues el colegio me permite pagarle por bimestres o trimestralmente sus pagos y sus cosas, ¿no? Y yo con ese dinero compro tintas para las impresoras que de pronto ya ni teníamos, me desatraso en un par de arriendos o dos arriendos que debíamos, en fin, y me queda un dinero para irme a mi seminario. A ver a Chopra. En San Diego, California, por primera vez. Sí. Y así tal cual. Llego yo allá. Fue una semana en un seminario que se llama The Seduction of Spirit. Seducción del Espíritu, un seminario tremendo. Un seminario... ¿Viste al tipo? Sí, claro. Él en ese entonces era el que lo dictaba. ¿Meditaste con él? Sí, con su socio David Simon, que ya murió lastimosamente, una persona brillante. Y yo me siento allá y yo siempre le digo a las personas que van a mis seminarios, no esperen que este seminario les cambie la vida, porque no va a ser así. Lo que va a pasar al cabo de un tiempo es que si tú, con la información que acabas de recibir, tomas acción, eres disciplinado, perseverante, el día de mañana podrán cambiarse las cosas. Entonces, esa frase de cajón de que ese seminario cambió mi vida no es verdad, pero sí lo que yo viví esa semana ahí y lo que yo recibí esa semana ahí, con el pasar del tiempo, marcó un antes y un después. Porque yo llegué ahí y todo era nuevo para mí, era como haberme ido a otro planeta. De hecho, con una de las personas que compartía habitación, porque tampoco tenía para pagar yo una sola habitación. De hecho, compartí habitación con 2 personas. Y por mi forma de ser, yo no hago eso. Pero en ese entonces, pues tocaba así. Y una de esas personas, cuando llega a la habitación, era un canadiense, una persona de Toronto. Yo tenía hábitos que tiene el común de la gente. Entonces, pues yo llego a la habitación de primero y yo lo que hago es ponerme a ver televisión. Llega el canadiense, nos saludamos y él me dice, Norman, ¿será que tú podrías por favor apagar el televisor? Y yo, como que, ¿por qué no? Y entonces el hombre me dice, no, lo que pasa es que eso desarmoniza mi paz interior. Desarmoniza paz interior, este tipo de qué está hablando. Y bueno, pues entonces pues apaguemos, y uno colombiano, ¿no? Y yo, bueno, ya apagué el bendito televisor y sí, por favor, ¿podrías desconectarlo de la pared? Entonces comencé a recibir cosas nuevas y ya después entro al seminario y la gente distinta, gente que estaba en otra sincronía de la vida. Y entonces durante una semana yo recibí eso y
y me impactó de una manera muy poderosa. Entonces yo llego allá con la combinación de una situación económica complicada, llego con una empresa que no funciona. Había que volver a Colombia a la semana, claro. A la semana, sí o sí. Pero yo me voy con esa esperanza de, bueno, si este señor va a enseñar cómo él ha tenido éxito en la vida, pues yo voy a creer. Y cuando yo llego allá y me encuentro como 800 personas sentados, yo decía, pues ¿será que tantos estaremos locos? O sea, tantos estaremos por el camino incorrecto. Y además compartí con algunas personas y gente con tremendos resultados. Entonces todo eso me conectó de una forma muy, muy chévere. Y ese fue el inicio de un camino distinto en mi vida. Hoy yo soy maestro certificado del Centro Chopra, después me certifiqué y he hecho otras certificaciones en liderazgo con John Maxwell, en temas de emprendimiento con Peak Potential, que es la empresa que fundó T. Harv Eker en su momento. Y bueno, y me dediqué a eso, a buscar referentes en el mundo, gente con resultados, invertir en mí, teniendo acceso a la información que comparten esas personas y por eso te decía que más bien en cambio de mis 39, que ha pasado de mis 39 a los 49, es de mis 34, 35 años fue que eso marcó una diferencia en mi vida. Una cosa que te haya impactado, Chopra. El tipo es un gran infopreneur. Para las personas que nos están viendo, la palabra entrepreneur es empresario, info, empresario de la información. Es una persona brillante. De hecho, creo que al día de hoy ya son más de 80 libros escritos, muchos bestsellers. Es una persona brillante, es una persona que según lo que él dice, trajo o revivió a esta época y trajo a Occidente la sabiduría de Oriente y la combinó con lo que él había aprendido como médico estudiando en Estados Unidos. Y es una persona que creó un concepto muy, muy, muy bacano para que las personas creyéramos en nuestro potencial, para que las personas entendiéramos que somos abundancia, prosperidad, riqueza, que nosotros vinimos a este mundo a hacer realidad nuestros sueños, que nosotros no vinimos a este mundo a andar jodidos, a andar pagando cuotas, sufriendo, a andar exactamente una cantidad de cosas. Entonces eso realmente me ha impactado de Chopra.